Hola, soy el pastor Carlos Villegas de la Iglesia Vida Plena Internacional. Bienvenidos a este programa que seguramente ya ha sido de bendición para muchos. Hoy tenemos un tema que va a bendecir sus vidas. Vamos a hablar de resurrección. En el programa anterior habíamos hablado acerca de lo que era la vida después de la muerte. Pero para complementar este tema, hoy es preciso que hablemos acerca de la resurrección. Y para ello quiero pedirles que por favor vengan conmigo en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 39 en adelante. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, está hablando Jesucristo, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vea cómo lo dice en el 39 y en el versículo 40 lo vuelve a repetir. Resucitar en el día postrero. ¿Qué es resucitar? Volver a la vida en un cuerpo. Escuche bien, no es simplemente la vida después de la muerte. Es volverte a la vida con un cuerpo. Eso, en palabras simples, es resurrección. De manera que, entonces, si ya morí, puedo ser resucitado. Si no he muerto todavía para el momento de la resurrección de los muertos, es decir, sigo vivo, entonces yo no voy a resucitar, sino que voy a ser transformado. Y aquí vamos a desprendernos en dos términos que son completamente distintos. Resurrección es efectivamente cuando tú has muerto, vida después de la muerte, estás vivo, ¿okay?, en un lugar de espera, de descanso, y Dios te resucita por el poder de Jesucristo, dándote un cuerpo nuevo, y la transformación es los que en el momento de la resurrección todavía estamos vivos, y para poder ascender al lugar donde Dios quiere llevarnos, tiene que darnos un cuerpo nuevo para resistir la gloria del lugar a donde vamos. Ya habíamos afirmado que sí hay vida después de la muerte. Creo que quedamos de acuerdo en el programa anterior en que efectivamente hay vida después de la muerte. Pero para que esa vida pueda ser eterna, para que esa vida pueda ser plena, usted debe entrar en el proceso o de transformación o de resurrección. Y acabo de explicar que la resurrección es efectivamente cuando ya has muerto, y la transformación es cuando ocurre el momento de la resurrección para los que están muertos. Pero tú, como no has muerto todavía, lo que tienes es que ser transformado en tu cuerpo para llegar al lugar donde Dios ha planificado llevarte. Surge entonces una pregunta que seguramente les ha surgido a todos ustedes. ¿Dónde se encuentran ahora mismo las personas que han muerto? Y para responder esto tenemos que poner a los dos candidatos que se sugieren en este caso: el paraíso o el purgatorio. Para los que no entienden el término, el purgatorio es un lugar donde supuestamente van las almas, donde después de ser procesados se limpian, son limpiados en ese purgatorio, y de allí pueden pasar al lugar de reposo y esperar la resurrección de los muertos. Sin embargo, tal afirmación no está en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se habla de purgatorio. Se habla de paraíso, se habla del seno de Abraham, se habla del lugar de reposo, se habla de el Seol, se habla del Hades, pero no se habla de un lugar donde te purguen con oraciones, con rezos, con procesos para sacarte. Yo quiero que usted comprenda, si usted muere sin Cristo, usted ineludiblemente va a ir a un lugar de tormento, decía yo en el programa anterior, donde fue aquel hombre cuyas obras eran malas y estaba siendo atormentado. Si usted ha aceptado a Jesús como su único Dios, Salvador, religión y creencia, automáticamente usted tiene acceso a la parte del lugar donde usted va a ser consolado, donde va a reposar. De manera que si afirmamos que la Biblia no dice, no apoya la tesis del purgatorio,
Entonces nos queda un solo candidato, que es la tesis del paraíso y del lugar de tormento. Estos dos se encuentran en un mismo lugar que se llama el Hades o Seol, que es el lugar de los muertos. ¿Qué es muerto? Muerto significa separado. ¿Separado de qué? De la vida terrenal. El punto de lo que trato de decir entonces es que el paraíso es la parte del Seol que está destinada para reposo a los hijos de Dios. ¿Sí? Ese mismo Seol tiene una parte que es para tormento. Se lo voy a poner en perspectiva. Usted dirá, pastor, ¿pero de dónde usted saca esa idea? Bueno, pues Jesús relata un evento bien importante. Dice que el rico y Lázaro mueren. Uno tenía buenas obras, el otro no tenía las obras correctas. Dice que el rico va a un lugar de tormento y dice que Lázaro va a un lugar de consuelo. Lo tremendo es que el rico podía ver a Lázaro y le dijo inclusive a Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me refresque. Es decir, el rico, Jesús está contando una historia donde el rico puede ver a Lázaro. Este hombre podía ver a Lázaro. Es decir, no hay una distancia tan larga. Cuando usted puede ver a alguien y reconocerlo, usted debe estar a menos de 100 metros para ver a alguien y reconocerlo, a menos de 100 metros. Es decir, lo reconoció. En segundo lugar, él quiso como pasar hacia allá y Abraham le dice, tú no puedes pasar hacia acá y nosotros no podemos pasar hacia allá porque hay una gran cima y esa cima que él relata allí es una cima con S, que quiere decir un hueco. Es un abismo que separa a ambos lugares. De manera que sí, efectivamente hay un lugar de tormento y hay un lugar de reposo. Yo le decía en el programa anterior que el problema no es que haya vida después de la muerte, porque ya lo afirmamos, es así. El problema es para dónde voy. Yo quiero que usted ahora entienda que el lugar del paraíso es el lugar de los muertos en Cristo que reposan para el día de la resurrección. Eso es un lugar de descanso. Antes de irme a este corte, en este segmento que viene, yo quiero regalarles un versículo poderosísimo. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Mira lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vean que el Señor le dice en Apocalipsis, descansen un poco de tiempo más. Es decir, que el paraíso, el lugar donde estaban esas almas que habían muerto, era nada más y nada menos que un lugar de descanso. Ese lugar de descanso te lo voy a explicar en el siguiente segmento de qué sirve y para qué es. Así que vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más de resurrección. Dios te bendiga. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy estamos hablando de la resurrección. Creo que este tema está enlazado al programa anterior cuando hablábamos de la vida después de la muerte. Son temas que van de la mano. Resulta entonces que ya nos hicimos una pregunta y la respondimos, que es ¿a dónde va el alma de una persona después de que muere? ¿Al paraíso o al purgatorio? Desmentimos la tesis del purgatorio basándonos en la Biblia de que no hay un texto en toda la Biblia que afirme efectivamente que exista tal cosa. Sin embargo, entonces, cuando hablamos de la resurrección, surge una pregunta que es precisa hacerla. ¿Cómo ocurre la resurrección? El apóstol Pablo nos explica en las cartas a los Corintios, nos regala un extracto especial cuando habla de la resurrección y dice que definitivamente este cuerpo es como una semilla.
Una semilla que cuando la siembras no nace la semilla, sino que nace un árbol, un arbusto, una planta, y esa planta genera un fruto. De manera que tú no terminas viendo la semilla, sino que ves otra cosa. Siembras una semilla, pero cuando resucita, cuando surge, cuando nace otra cosa. Entonces la gente comenzó, bueno, ¿y si me creman? ¿Y si me creman y lanzan mis cenizas al mar en el momento de la resurrección? ¿Cómo yo voy a resucitar? ¿Cómo va a suceder? ¿Y si mi esposo se lo comió un león en un safari al que fue una vez a África, y el león vino y después de que se comió a mi esposo defecó en el Serengeti, y entonces vinieron los escarabajos peloteros e hicieron peloticas con el popó del león, y luego pusieron las larvas y las larvas se alimentaron de eso? Cuando resucite, ¿cómo Dios va a rescatar el cuerpo de mi esposo? Señora, señor, amigo, amiga. Cuando Dios te saque del paraíso para resucitarte, se lo voy a decir en venezolano, Él te va a dar el cuerpo que a Él le dé la gana. Porque quien resucita es Él. Él es el que tiene poder de resucitar. Ya Él resucitó una vez. El cuerpo que Dios te da cuando resucitas es un cuerpo supernatural. Es un cuerpo sobrenatural. Es un cuerpo que no tiene hambre, que no tiene dolor, es un cuerpo que puede comer, es un cuerpo que atraviesa paredes, es un cuerpo que aparece aquí y allá, es un cuerpo que puede volar. Es más, yo creo que todos los cómics y las películas y todos estos superhéroes están basados en los cuerpos de la resurrección que Dios promete para los hijos de Dios. ¿Usted quiere ser un superhéroe? Preocúpese por tener a Cristo Jesús dentro de su corazón para que cuando le resuciten le den el cuerpo que usted siempre ha soñado. Se acabó la celulitis, se acabó el problema del azúcar, se acabó el colesterol, se acabaron todos los problemas de hipertensión arterial, de las venas tapadas, wherever. Todo se acabó. Yo quiero que usted entienda esto. Porque cuando Dios te resucita, definitivamente tiene que sacarte del paraíso. ¿Sabe que la Biblia afirma que Jesucristo tiene las llaves del Hades y del Seol? Yo les decía que el paraíso está en el Hades, pero los griegos nos hicieron ver el Hades como un Dios, como una persona, como un elemento. Y el Hades no es ni un elemento, ni es un demonio, ni es una persona. El Hades es un lugar, se llama el lugar de los muertos. Ese lugar tiene dos segmentos, lo expliqué en el segmento anterior. Uno de reposo y otro de tormento. Lo expliqué. ¿Qué trato de decir entonces? Que si Jesucristo tiene las llaves del Hades y del Seol, es porque nos está diciendo que el único que puede entrar y salir de ese lugar y sacar y meter a los que quiera es el propio Jesucristo. Satanás no tiene las llaves del Hades. Los demonios no tienen las llaves del Hades. Ningún hombre en esta tierra tiene las llaves del Hades. El único que tiene las llaves del Hades y del Seol para entrar y salir, sacar y meter a los que él quiera es Jesucristo. Ahora, usted debe estar de buenas con Jesucristo. Deje de creer en tantas religiones y tonterías, metafísica, hechicería, que la carta, deje de creer en tonterías, crea en Jesucristo, porque esas religiones no tienen las llaves del Hades. Cuando usted se muera y vaya a ese lugar, que era lo que discutíamos en el programa anterior, cuando usted se muere y vaya a ese lugar, el único que lo puede sacar de allí para darle un cuerpo nuevo es Cristo. Dice, ¿pero por qué? Bueno, ya yo le voy a explicar. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Por si le queda duda, porque de repente usted dice, pero ese tipo me está mintiendo. Pero yo quiero que usted compruebe conmigo que yo no soy ningún charlatán. Yo le estoy hablando de una realidad. Porque también Cristo padeció, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué quiere Jesús? Llevarte a Dios, llevarte a Dios, llevarte a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu. Es decir, murió el cuerpo, pero vivió el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus encarcelados? Las almas de aquellos que estaban en el lugar de tormento y que no habían tenido la oportunidad de salvación. Jesucristo va y les predica él mismo personalmente cuando muere corpóreamente. ¿Qué trato de decir entonces para usted? Entonces que la resurrección de los muertos es una realidad tan poderosa que la gente está menospreciando. La pregunta entonces que surge es, ok, estoy muerto, estoy en el paraíso, Jesucristo me saca del paraíso, me resucita, me lleva al cielo. ¿Para qué? Yo se lo voy a explicar luego. Pero le voy a explicar lo siguiente. ¿Qué pasa con el que está vivo en el momento de la resurrección? Yo quiero explicarle que hay dos resurrecciones. Una que es la resurrección para vida, y hay otra resurrección que es para muerte.
La resurrección para vida ocurre cuando Jesucristo viene por los suyos y los resucita, los saca del paraíso y les da un cuerpo para que entonces comiencen a gobernar con él. Eso ocurre también al mismo tiempo que cuando Cristo está sacando a la gente del paraíso y están resucitando, resulta que en ese mismo momento hay gente que también cree en Jesucristo, que también ha hecho de Jesucristo su Dios y que está viva en la tierra en ese momento. ¿Qué pasa con el que está vivo en la tierra? Ese que está vivo en la tierra no resucita. Él es transformado para poder tener un cuerpo nuevo y disfrutar la resurrección. Es decir, que tanto el que está en el lugar del paraíso, que resucita y le ponen un cuerpo nuevo, ese mismo cuerpo que le ponen al que está en el paraíso, es el mismo cuerpo que le van a dar al que está vivo y es transformado, solamente que a este lo que hacen es transformárselo y al que está muerto le dan el cuerpo. ¿Se acaba de entender? Creo que lo expliqué bien. El que resucita, le ponen un cuerpo nuevo. El que está vivo, le transforman el cuerpo para que quede como el que resucita. En tal sentido, para el momento de la resurrección, Jesús te garantiza eternidad. En el siguiente segmento, yo les voy a hablar a ustedes del por qué y para qué yo voy a resucitar. Porque estamos viendo esta vida de una manera muy simple, como que si esta es la única vida. Y yo les vengo diciendo desde el programa anterior, hay vida después de la muerte. ¿Para qué Dios quiere darme un cuerpo nuevo después de que yo me muera? O transformarme en el momento de la resurrección. ¿Para qué? Si quieres saberlo, quédate hasta el siguiente segmento porque Dios va a hablar a tu vida. Dios te bendiga poderosamente. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy estamos hablando de la resurrección. En el segmento anterior veníamos hablando acerca de para qué y por qué Dios nos estaba resucitando y poniéndonos un cuerpo nuevo. Les decía, les voy a responder la razón y el por qué Dios te va a poner un cuerpo nuevo para resucitarte. El punto neurálgico de esto es para gobernar, para heredar, para poder vivir eternamente. Cuando Adán y Eva pecan, pierden la eternidad, pierden el acceso a la eternidad, al árbol de la vida que es Cristo. De manera que allí comienzan a complicarse las cosas para el hombre pierde su acceso a la salvación y Dios se la devuelve a la humanidad a través de Jesucristo. Yo sé que usted no le pidió a Cristo que muriera por usted, pero igual murió por usted. Si usted lo acepta como su único Dios, su única religión, su única fe, si usted lo acepta, automáticamente usted tiene acceso a la resurrección y a la salvación eterna. Habiendo dicho esto, ¿qué debo hacer para resucitar en el día final? Lo que usted debe hacer es simplemente creer en Cristo Jesús. Él es el único que puede llevarlo a Dios. Ahora, cuando usted hace de Cristo su único Dios y Señor, es simplemente una confesión. Usted debe confesarlo con su boca y debe empezar a creerlo en su corazón. Debe sacar de usted cualquier otra forma de creencia religiosa. Simplemente sacarla, no es compartirla. Escuche, Jesucristo no comparte su gloria con nadie ni con ninguna religión. O usted cree plenamente en Jesucristo o no va para el baile. Señores, se los estoy diciendo para que no digan mañana, es que a mí nunca me lo dijeron. Hoy se los manifiesto públicamente. Habiendo dicho esto, los muertos sin Cristo también van a resucitar. Y yo quiero hablarles de dos cosas. La primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección ocurre cuando Jesucristo viene por sus hijos, los levanta, transforma a los que están vivos y les da cuerpo, ya lo hablamos. A los que están en el paraíso los saca y les pone un cuerpo y los pone a gobernar con él. Resulta que todo este mundo se dirige a una batalla final, una batalla donde el anticristo, donde Satanás ha pensado levantarse no solamente contra Israel, sino contra la humanidad en total. Pero finalizando todo ese evento apocalíptico que está allí escrito, que está profetizado, se va a venir una de las guerras más grandes de la historia, en donde Satanás y su anticristo
van a ir ganando esa guerra. Pero finalizando esa guerra, Jesucristo mismo se sienta, viene con nosotros, sus santos millares de hijos y ángeles, y nos sentamos en una última batalla con nuestros cuerpos glorificados y vencemos al anticristo y vencemos a Satanás. En ese momento es encadenado y comienza un periodo de 1000 años. Allí ya ocurre la primera resurrección de los muertos. Ese periodo de 1000 años, que puede ser literal de 1000 años o puede ser un periodo de eternidad. Ese periodo finaliza con una guerra donde Satanás es vuelto a ser liberado y reúne a las naciones para una última batalla, y en esa última batalla Satanás es vencido y se apertura el infierno, es echado Satanás en el infierno con sus ángeles y todos los que le siguieron, y en ese momento ocurre la segunda resurrección, que es la resurrección para muerte. Te dirá, uy, no, pastor, yo no estoy convencido. Yo les voy a regalar un texto bíblico. Se los voy a regalar para que usted vea que el pastor no le está mintiendo. El pastor le está diciendo la verdad. Quiero que venga conmigo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay una resurrección que es para gobernar, donde Dios te da el cielo, te da la tierra como herencia para que la disfrutes, y el mismo paraíso para que lo disfrutes, porque es la resurrección de vida. Pero hay otros que resucitan para condenación. Yo quiero que usted lo comprenda. Si todavía no está convencido, déjeme que le regalo todavía este texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 nos dice así: pero los otros muertos, escuche esto, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Verdad que yo se los dije? Les dije que después de los 1000 años del milenio es que vuelven a vivir los otros muertos. Pero esos muertos que viven, muchos de ellos van a una condenación eterna. Escuche bien, Dios no quiere condenar al mundo. Dios quiere que el mundo sea salvo por él. Yo no sé qué cuentos le han metido a usted de la resurrección, porque el hinduismo, que es la práctica de la población india, es la cultura de la población india. El hinduismo dice que usted va a reencarnar, que usted puede reencarnar en una mosca, que puede reencarnar en un saltamonte, que puede reencarnar en un rey, en un presidente. Pero la Biblia no afirma la reencarnación. La Biblia lo único que afirma es la resurrección total. Ninguno de los jefes, líderes de la religión hindú, ha resucitado. Ellos pueden hablar de reencarnación, ellos pueden hablar lo que quieran, pero ninguno de ellos ha resucitado. El único que resucitó es en el que yo creo y en el que tú crees, que es Jesucristo. Si crees en Él, Él te va a resucitar. Yo quiero orar por ti en esta hora, porque sé que este programa ha generado en tu vida, ha generado esa sensación de caramba, si hay vida después de la muerte. Pero no solamente hay vida, hay resurrección, hay eternidad, hay herencia celestial y herencia terrenal. Escuche lo que le estoy diciendo. No solamente heredamos el cielo, heredamos la tierra. Jesucristo dijo en el libro Apocalipsis: después de todas estas cosas, yo voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Escúcheme, para usted y para mí, los que creemos en Él. Dios va a diseñar todas las cosas nuevas. Va a agarrar los cielos, las constelaciones, el universo, lo va a volver a hacer y nos lo va a dar a nosotros, sus hijos, los que creímos en Él. Él ha puesto sus ojos sobre esta creación. Somos la máxima de la creación de Dios. Yo no sé si tú quieres ser parte de la primera resurrección para vida y gobierno y eternidad, o parte de la segunda resurrección para condenación eterna. Si quieres ser parte de la primera conmigo, repite después de mí: Señor Jesús, hoy entiendo que los líderes de cualquier religión, ninguno de ellos resucitó. El único que resucitaste fuiste tú. Dejo de creer hoy en cualquier religión y hoy creo en el único que resucitó de los muertos, que eres tú. A ti te entrego mi corazón, mis emociones, mi cuerpo. A ti te entrego mi vida.
En ti pongo mi fe. Desecho toda creencia que no sea la tuya. Y a partir de hoy me llamo tu hijo, para que me recibas, Señor, como tu hijo y seas mi Padre. Padre, yo quiero resucitar en el día postrero, en la primera resurrección de gobierno de la herencia que has planificado para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora y te recibimos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga grande y poderosamente. Recuerde, usted y yo resucitaremos en el día postrero. Que Dios te bendiga. Nos vemos.